Buenos días, tardes y noches desde el lugar donde se encuentren. Bienvenidos a la segunda temporada de Malos Hábitos, un podcast sin tantas formalidades donde hablamos con amigos y conocidos sobre sus historias y estilos de vida y el cómo gracias a ello crean lo que hoy en día son. Quien les habla, Andrés Cas. ¿Estás listo? Sí, claro. De lujo. Damas y caballeros, Hoy presentamos la magia del proceso. Nada, parce, siéntase en plena libertad, esa es la gracia de este proyecto, siempre ha sido eso. De antemano, pues agradecerle, weón, por el tiempo, por abrirnos las puertas de su estudio, de su mente, porque prácticamente su estudio es su vida, su mente, su alma, su ser. Sí. Y nada, pues todo esto toda esa introducción va, ¿qué más? Oh, salud. Vamos a moverse por la invitación, salud. Epa. Listo. ¿Cómo va? ¿Cómo ha estado todo? ¿Cómo va lo corrido este año? Han pasado muchas cosas en muy poco tiempo, aunque sé que ya es mitad de año. Sí, a mí me pasa lo mismo, yo digo como, esto lo voy a hacer, marica, no, ya estamos a mitad de año, weón. Es que junio, ¿En qué momento enero nos metió 6 meses? 6 meses, Sí, weón. sí, sí. Pero siento que ha sido mucha información en muy poquito tiempo. ¿Por qué lo dicen? No, porque han pasado muchas cosas. Pues empecemos a explorarla. Cuéntenos, cuéntenos. No, pues yo creo que a veces en la vida de las personas no pasa nada y a veces coge y pasa todo. De un momento a otro pasan muchas cosas. Entonces yo creo que terminé el año como con ganas de, pues después de un largo viaje, como volver aquí a Bogotá, como a poner raíces, a quedarme un ratico quieto y ya me quiero otra vez. Ya se quiere ir otra vez. Y dije, este año voy a quedarme más tranquilito, a buscar dónde vivir, tranquilo. Pero ahora quiero irme. Como que creo que siento que ya fue mucho. Como que venía en esta dinámica de viajar y estarme moviendo y me cansé muchísimo. Pero otra vez estoy sintiendo como dicen las mamás, no, ya le picó el culo. Ok. ¿Y dónde estuvo? O sea, cuenten si quieren dónde parchó todo este tiempo que dice que estuvo un largo viaje, por dónde Bueno. estuvo, cuánto tiempo estuvo. Como que en los últimos, creo que 3, 4 años, como que estuve yendo y viniendo mucho. Entre eso, pues estuve en México, en Europa, en Asia, así en diferentes países y ciudades de esos lugares. Y como que iba, volvía, y es como meterse en un videojuego a diferentes munditos, ¿sabes? Donde hay diferentes reglas. Eso me gusta mucho, como diferentes mapas. Entonces es como un cambio constante todo el tiempo de diferentes cosas, diferente comida, ver diferente gente, diferentes dinámicas al relacionarse. La gente recibe la obra diferente, porque pues mientras estoy haciendo esto, pues voy exponiendo, pintando muro, ¿sí? El sueño. Sí, marica, estás viviendo el sueño, lo que te decía anteriormente. Pero digamos, cuando dices como que la gente recibe la obra de una manera diferente, como en esos pequeños mundos que vos llamas países, que Sí. todo cambia un montón. ¿Cómo cambia? ¿Cómo así que como la gente lo recibe muy diferente? ¿En qué sentido te refieres? Bueno, digamos que la obra que yo más he llevado a viaje es una serie que se llama Ventanas, Ajá, que es de pronto el trabajo por el que más soy conocido, que son estas piezas que son muy cercanas al cómic, ajá, a las viñetas, ajá. como colores llamativos, línea negra descriptiva y pues que tiene un mensaje, te cuenta algo, Ajá. muy narrativas. Se llaman ventanas porque para mí son como ventanas al interior, ¿no? Te pones a ver esta imagen y mi intención es que la gente tenga como una charla consigo mismo. Empecé este proceso de, pero esto es esto, ¿sabes? En muy poquito tiempo me interesa que la gente tenga ese diálogo consigo mismo, poner la imagen de excusa para eso Ok. y hablar temas que para mí son importantes. Entonces, para mí es muy interesante cómo estas imágenes son recibidas por diferentes culturas, digamos, presentarlas aquí, ¿sí? Como en Colombia, México, somos culturas similares, Sí. a presentarlas en Europa, ¿sí? Presentarlas que en Alemania o en Grecia o sí, o en Francia, en diferentes lugares. O presentarla, digamos, en Japón, que a mí me da mucha curiosidad. Marica, sí, o sea,
Porque igual, pues de latinos somos muy diferentes, pues no sé, pues un Mm. asiático o un europeo. Claro. ¿Cómo lo asuma, digamos, no sé, un japonés o un asiático en general, ese tipo de obras? Y hago referencia también porque, digamos, en esos países que tienen tantos problemas de introspecciones hacia ellos mismos, o es que sus reglas son muy diferentes, son más rígidas a las de un latino. Sí, sí, como que socialmente pues ellos tienen que comportarse de unas maneras Ujú, muy rígidas. Obviamente nosotros somos muy emocionales y nos ujú. abrazamos y Somos latinos. no, latinos y nos abrazamos y nos Sí, 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 duro sí, y nos sí, damos palmadas. sí. Sí, 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 sí. Y uno piensa que el mundo es así, pues claramente no. Y pues uno llega ya como a veces no, como a abrazar y pues obviamente yo creo que ellos como que, ok, y lo permiten pues porque pues entiende que yo soy de otra parte y que digamos nuestra idiosincrasia es así, Ajá. pero obviamente es muy distinto y me interesaba mucho ver eso, como los contrastes. Digamos en Grecia una cuestión muy similar a nosotros, ¿sabes? De hecho, porque ellos también son como muy emocionales también, como muy pasionales. Ellos me decían allá, era como no, nosotros somos es de los Balcanes. Y yo, ok, como que para ellos es otra vuelta, ser de Europa o Balcanes, o sea, como me dijeron eso, y yo como, ok, interesante. Digamos en Japón, yo me hacía un ladito y me ponía a verlos mientras ellos veían las piezas, Ajá. como para ver, A eso iba, a eso iba. ¿Y cómo lo pillabas? Ok. pues bastante contemplativo, ¿sabes? Como que se quedaban un resto de tiempo observando, como que miraban mucho, bastante tiempo, chévere, algunas pasaban de largo, otras se quedaban mirando más. Claro está que pues también media la experiencia personal, que todos resonamos con diferentes imágenes de alguna manera, pero sí, me pareció muy chévere. A veces, digamos, acá las reacciones, o en México puede ser más como, hey, paz, como, ¿sabes? Como, uff, tal, me Obvio. pega re duro, tal. O personas que se ríen mucho, o incluso hay personas que en expediciones han pasado que lloran y eso me parece muy bonito, ¿sabes? Como que nuestro mundo tan inmediato y tan rápido, pues tú te tengas a ver una pieza y te conmueva tanto que te haga sentir muchas cosas. Uf, a mí eso me parece ¿En qué poético, país pasó hermoso. eso? No, literal es ¿En la qué? palabra. ¿En qué? Eso pasa mucho acá y en México pasa mucho también, Ujú. ¿sabes? En México siento que hay una conexión, una sensibilidad con el arte bien importante. Los amo. No, es que igual México es un país, pues a lo largo de su historia, es un país con demasiada cultura y rodeado de arte, literatura. Entonces es Sí, como bastante chévere también como tener esos acercamientos tan cercanos a lo humano, ¿no? Porque al final el arte es eso. Siento que no hay nada más, o sea, lo más chimba a veces de ver una obra que en algún momento lo hablaba que el que me hizo caer en cuenta fue un pana. Falcón me decía como, es que eso lo hace un humano, porque a veces uno como que dentro de la narrativa que nos ha venido contando la historia, ujú, a hoy en día como de que todo tiene que ser muy perfecto, todo tiene que ser muy lineal, todo tiene que ser muy estético. Se te olvida que hay cosas que de verdad son hechas por un humano y eso es lo que vale. Por eso cuando hablábamos ahorita que me estabas mostrando tu obra, yo decía, marica, tengo un amor muy profundo por el sketch, como sí, por sí, sí. porque es el momento donde la persona de verdad está sacando a flote como todos esos sentimientos, no es lo mismo trazo, y en el trazo se nota, en la manera que lo haces, la figuración de una mano, de una cabeza, de un brazo, son momentos que la persona en ese lapso de tiempo está como full concentrado, está viviendo, weón, está viviendo en ese El pedazo. furor de la emoción, sí. Es- Sí, yo creo que con el sketch, como que es un momento mágico, ¿sabes? Porque es cuando la imagen pasa del plano invisible al plano visible. Ajá. Entonces, yo también tengo mucho cariño a los bocetos, a esos primeros acercamientos de la idea, cuando tú la sueltas, así sea solo para acordarte y retomarlas, pues, pero me encanta mucho la energía que tienen los bocetos, esa soltura, sí, me gusta mucho. Marica, es que el dibujo se ve demasiado chimba cuando está en un sketch. No sé por qué tiene como una magia muy chimba. Y a veces yo me pongo a pensar y las grandes obras que uno ve a lo largo de la historia son, no sé si es un sketch muy bien hecho, porque son trazos que demuestran muchos tipos de sentimientos, weón. No creo que la persona, no sé, estoy hablando de artistas que en su momento no tenían como esa visualización que hoy en día todos tenemos, que lo voy a guardar en una foto, lo voy a guardar, no, Sí, sino como tú decir, me siento y de acá nace, acá nace.
Claro. en lo que ves, en lo que vives, Sí. en tu realidad, ¿sabes? Eso me parece una chimba, weón. Bueno, y me estabas Sí. contando de las emociones que viste en las galerías. Sí. Bueno, salud antes. Salud. Mm, Bueno, pues sí, a mí se me parece muy lindo ver cómo la persona recibe lo que hago, porque yo hago esto acá solo, sintiendo todas esas emociones a flor de piel Ujú. Sí, sí. y plasmándolas. Entonces es muy interesante el momento que ves cómo lo recibe la gente. Sí, como yo creo que para músico es como compone un tema y cuando va y lo toca frente a su público Y que le copien, ¿no? y que le Eso es lo copien. más chimba, ¿no? Que le copien, weón. Claro. Entonces, hay imágenes que yo las hago y pueden ser las siento muy personales Ujú. y de repente es con la que la gente más se conecta. Y hablando, digamos, como yo a veces produzco como serigrafías, diferentes piezas, y había una pieza que se llama El corazón de la bestia, que siento que era como muy fuerte, y yo hasta un momento dije, ¿será que sí la salgo? Y fue la primera que se vendió, se agotaron todas las copias. Entonces, para mí también fue como, a veces uno como artista piensa tanto algo como, ¿será que sí? ¿Será? Pero siento que cuando esas piezas vienen de un lugar tan profundo, no importa si se van a vender tanto o no, pero creo que es importante sacarlos por honrar la propia vida de uno por el momento que uno pasó y cómo surgió. Y puede que pase eso, que al ser tan sincera, la gente se conecta más con este tipo de piezas. Era lo que hablábamos ahorita, ¿no? Mm. Cuando las cosas a veces se hacen con menos intención, digamos, lucrativa, tienen un impacto gigante, weón. Y gigante, gigante. Cuando no armas como toda esa estructura para que la vaina sea perfecta y que tú dices, no, esto lo vendo porque lo vendo, weón. O sea, esto es un palo. Sí, no, puede pasar, ¿no? Me imagino que cada persona debe decir como, marica, esto es un palo. Sí, Pero es más chimba cuando las cosas tienen intención, o sea, como que el mismo sentimiento o la misma obra habla tan duro que marica se va sola, güey. sí, 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 sí. También pasa el otro caso, que digamos, yo sé que imágenes van a funcionar mucho Ok. y van a pegar y sí, va a estar súper. Yo también a veces sé como por dónde dar la vuelta. Ujú. Y a veces creo que lo sé y, y Y se no. va todo para la Se va a la mierda. Como que me importa mucho a mí y a nadie más. Y yo digo, pero está re chimba. Y como que no es el mismo nivel de importancia que yo le doy. Ok. Es muy raro. Y también depende del contexto. No más Bogotá, Medellín, como la misma exhibición, varían las piezas que más gustan. Entonces imagínate ya cambiar de país, ¿sí? Como que el contexto media mucho la manera en que la gente puede sentir ciertos temas. Entonces me parece una chimba eso, o sea, como que me interesa cómo configurar una obra que muy humana, que conecte mucho con la parte humana, yo lo pienso que es como hacer una flecha, ¿sí? Cuando yo me siento a hacer una obra. Y en las decisiones de composición, de color, de forma, yo estoy afilando esa flechita. Y cuanto más afilada me quede y más efectiva sea esa composición de todos esos elementos, forma, fondo, esa flecha va a entrar más directo. Ok. Es más efectiva es. Entonces a mí me interesa mucho llegar así como a lo profundo, ¿sí? Conectar con la emoción, porque creo que la emoción es ¿sabes? Como el mensajero del alma, el espíritu, ¿sabes? La emoción, paradójicamente, así yo la veía con mucha, como quizás como, no quiero sentir tanto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo creo que, bueno, en nuestro sistema me quité la camiseta y todo para los saqué el esqueleto porque es un tema. O sea, yo creo que obviamente estamos muy como educados para el tema de la productividad. Entonces la emoción puede llegar a ser como un obstáculo para eso, ¿sabes? Como sentarme a sentir y como, ¿sabes? Como es algo que no es práctico, puede ser como, "Ay, qué manera de sentir tristeza o todas esas emociones, sí. Como que siempre queremos estar felices, ¿no? Pero, ¿queremos estar felices o nos instauran querer estar felices? Sí, exacto, sí, a eso me refiero, como que tenemos que estar felices y siendo productivos de muchas maneras, pero pues resulta que la felicidad es una emoción de muchísimas, Ujú, ujú, ¿sí? ujú. Y todo el día podemos sentir muchísimas emociones. Sí. Y a veces uno puede ver todas esas muchísimas emociones como, qué mamera sentir esto o esto otro. A mí me pasa. Eso te iba a decir, ¿te ha pasado? O sea, ¿te ha pasado? Porque pues Sí, si lo hablas es porque te ha pasado. sí, o sea, yo creo que soy una persona muy sensible
Y a veces hay emociones que no me gustan. Ujú. A pesar de que yo trabajo con las emociones, pero asimismo el arte me ha hecho entender que las emociones son importantes y no son enemigas, sino que son mis amigas, son mensajeros, vienen a decirme cosas. La tristeza me está comunicando algo, Ujú. no es como que sea un personaje que viene a joderme la vida, sino viene a decirme algo. Las razones por las que me pongo triste me dicen algo. Igual el enojo, ese enojo me está dando un mensaje porque me siento enojado y todas esas emociones me están dando esos mensajes, porque ¿qué tal si nosotros no tuviéramos emociones? No, no seríamos seres humanos. Pues, O sea, todo en el existir del universo tiene emociones, güey. o sea, sí, o sea, si las tenemos es porque tienen un propósito, eh, porque a veces como que solo tiene sentido lo que se puede ver, ¿no? Lo matérico. Pero es tan curioso que todas esas cosas que no se pueden ver, pues gobiernen finalmente todo lo que sí se puede ver, todo ese Ujú. mundo material. O como puede que no. Porque Creo que hoy en día vivimos en un mundo como tú puedes hacer de tu realidad algo completamente diferente, ¿no? Y ahí empieza nos vamos a desviar un montón del tema. sí, Pero viene como el tema de la discusión de las redes sociales. sí. Puedes mostrar que estás una chimba Ah, ok, y ok. estás llevado del orto, güey. Ah, sí, claro, 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 claro. O como tú puedes estar lo más de bien y puedes pasar desapercibido. Sí, sí, sí. Es como eso, pero siento que como que en tu obra eso no pasa, güey. Sí, pues a mí lo que me interesa es que sea muy, o sea, yo lo hago para conectar conmigo mismo, en primera instancia. Muchas obras nacen de lo que estoy sintiendo, como tengo como una incomodidad de alguna cosita y yo hago ese ejercicio de qué estoy sintiendo, qué está pasando y surge la idea y pues la gente se va a conectar con eso, porque yo creo que todos estamos unidos colectivamente, ¿sabes? De alguna manera. Y el arte evidencia eso muchísimo. Cuando sentimos mucho unas canciones o mucho unas obras, para mí eso habla de que hay una unidad colectiva. Entonces, pues a mí lo que me gusta mucho es eso, ¿sabes? Como todo lo que hay detrás de las decisiones que tomamos nosotros, porque pues uno toma decisiones y elijo esto y esto y esto. A mí me parece realmente apasionante, me da mucha curiosidad, porque tú eliges ciertas cosas o porque a ti te afectan ciertas cosas y otras personas hacen unas cosas no tanto. ¿Sabes? Como la configuración que Ujú. tiene cada persona. Eso me parece apasionante. A mí algo que me pareció muy curioso ahorita que estábamos hablando tras bambalinas, y es que uno de por sí piensa viendo tu obra y uno dice, marica, este man tiene una academia o tiene un conocimiento previo de lo que está haciendo, porque se ve técnicamente. Pero cuando me diste que, que eres muy autodidacta, Mm. y que literal eres aprendiz no tienes título académico o algo así, sino todo ha sido muy autodidacta. A mí sí me interesa mucho saber cómo nace como ese gusto por todo este universo que creaste de Saco Vasco, de dónde o sea, como, sí, como cuál es el punto inicial de lo que te ha llevado a hoy en día. Yo creo que todas las personas tenemos temas que nos tocan los botoncitos, Ujú. cada quien por su experiencia, ¿sí? Su crecimiento, su infancia, su adolescencia. Hay temitas que para cada quien son, uff. Entonces, yo creo que para mí uno de esos temas pues es el interior humano, como entender qué es lo que pasa aquí en la cabecita, ¿sabes? Todo lo que hay detrás. Como te conté, yo desde niño dibujaba siempre. O sea, siempre estaba dibujando. Ajá. Creo que en su momento se volvió un mecanismo de defensa, el aislarme a la fantasía y dibujar. Y pues se volvió una carrera artística. ¿Sabes? Es que eso es lo que precisamente sería chimba que nos contaras, ¿no? Que Mm, cómo empieza como ese, bueno, el gusto al dibujo y tal, y lo llevas de a poquitos, porque igual hoy en día, para bien o para mal, todos sentimos como esa presión de, marica, lo que vos decías, tengo que ser productivo, tengo que, pero decir como, huevón, o sea, de mi mismo gusto por dibujar, pues esto es lo que voy a hacer de por vida, claro, weón. sí. Bueno, pues, hay varias cosas que quiero decir. Todo bien. Sí, Lo puedes decir. uno es que para mí, para retomar lo que dije ahorita, esos temas que para quien son muy importantes y generan mucha sensibilidad, ahí es, ¿sabes? Vamos, para
que muchas veces cuando alguien puede estar estudiando artes y todo eso es como, listo, me están dando las pautas de cómo hacer las cosas, pero ¿de qué voy a hablar? ¿Mm? Y para mí la respuesta está en justo esos temas que te tocan tanto. Y eso pues inevitablemente creo que lleva a hablar de infancia, historia familiar, tus experiencias. Y ahí van a haber una serie de temas muy específicos que ahí es donde tu obra se puede desarrollar muchísimo. Eso por un lado. Y pues en mi caso, creo que todo parte de ahí, como historia, sí, de mi vida, infancia, tal. Voy a contar algo muy raro. Salud. Yo cuando estaba chiquito, por allá, tenía cuántos años, Dani? 8 años, no sé. Pero siempre me había gustado dibujar mucho. Pero por cosas de la vida, familiarmente me empezaron a llevar a una vaina rarísima, güey, que era como una secta en una casa. Como un cura que hacía exorcismo. Ok. Ok. Carlos se tomó un sorbo. Ok. Y pues obviamente yo estaba muy chiquito y pues yo creo que, o sea, como que muchas cosas muy extrañas, difícil de digerir como para la edad, que así como una histeria colectiva, unas vainas loquísimas que yo como que para procesar eso a esa edad era pues raro, ¿no? Entonces yo creo que hay cosas en la vida que pasan con esto es malo, pero muchas veces eso da pie a que pasen otras cosas buenas. ¿Mm? Creo que eso fue lo que pasó, ¿sabes? Que yo empecé a usar el lenguaje del dibujo para aislarme de eso, o sea, como que ese era mi lugar seguro. Y empecé mucho a crear historias, porque muy chiquito yo empecé a hacer cómics de personajes y contaba historias en la parte de atrás de mis cuadernos del colegio. Y me inventaba historias, personajes, situaciones. Y era, pues hoy en día ya entiendo de qué se trataba esto, que era que yo me iba a la fantasía para protegerme. Okay. Me aislaba de eso, de esa manera. Y ese mecanismo de defensa, pues, se empezó a volver también una habilidad, pues, motriz, ¿no? Como dibujar todo el tiempo, pues, ¿sabes? Claro, empecé a generar técnica. Ujú. Y así, y entonces inquietud por dibujar ciertas cosas. Pero yo creo que ahí para mí empiezan muchos inquietudes como es el mundo espiritual, ¿sabes? Como, entonces, ¿qué es Dios? ¿Qué es el diablo? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? El libre albedrío, ¿sabes? Como esta situación tan fea, tan compleja, empieza a generar este tipo de preguntas tan importantes que yo creo que a muy temprana edad todos nos empezamos a hacer, unas preguntas importantísimas. O sea, seguro te ha pasado que un niño te pregunta una cosa que tú dices, ¿qué putas? Claro. Pues porque, Sí, claro. Ellos también están viendo la película. claro, y están conociendo el mundo Ujú. y están conociendo esta lógica, esta idiosincrasia y pues se preguntan, oiga, ¿y por qué esto? Cosas que nosotros llevamos por hecho y lo pensamos como lo natural, pues. Entonces, ese tipo yo creo que a mí empezó mucho ese tipo de preguntas, pues que hoy entiendo que era como de la vaina interna, el bien, el mal, todas estas cuestiones que me hablaban mucho desde la religiosidad. Y pues que son muchos temas presentes en lo que hago hoy en día, que pues entonces yo ya empiezo a desarrollarlo más y empiezo a preguntarme por la psicología, por la mitología, por todas estas cosas que hablan sobre el mundo interior humano. Entonces por eso digo lo que a mí me parece muy fundamental para quien se dedica al arte, ese conocimiento de sí mismo, de esas cositas que han pasado en su vida y que le han causado inquietud o trauma. O traumas. Pues que han impactado, ¿sabes? Ajá. Ahí está la mina de adulto. Hablando, sí, en términos de ideas. Igual es que uno no se imagina nunca como lo que hablábamos ahorita del imaginario de una persona, de lo que es su obra, a lo que ha sido como toda esa construcción de ese ser para poder mostrar esa obra, es decir, soy esto, pero sí y se ve que en esa obra hay un estudio de la emoción humana muy grande, weón. Muy grande. Y sí se te ve mucho como el hecho de como la escritura dentro de la pieza y de que no es un texto pequeño, es un texto grande. O como lo puedes simplificar en 4 imágenes que uno dice, marica, y un sentimiento bien grande que de por sí todos pasamos, weón. Pues ya nos dijiste que era a raíz de lo que vives vos a diario o lo que te está pasando a diario.
Y a lo que me surge, digamos, esa duda de cómo te sientes hoy, weón. Sí, marica. Hoy estoy sintiendo muchas cosas. Eh, um, pucha, yo creo que estoy en un proceso de crecimiento muy fuerte. Si bien venía pues, de unos desplazamientos, de ver mucho afuera, de conocer muchas cosas, yo tomé la decisión de este año de decir como listo, a enraizarme aquí en Bogotá, tal. Y por cosas de la vida, pues experimenté unas situaciones que llevaron a confrontarme mucho. Mm, Entonces creo que estoy en un crecimiento bien grande. Como te conté antes, estoy dejando de fumar cigarrillo. Es un punto importante en esta historia. Sí, 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 porque yo creo que las adicciones son un tema muy importante, porque tienen un motivo, ¿sí? Un motivo muy profundo, ¿sabes? Que no es solo como, ay, me gusta tal cosa y tal. No, no, no. Cada sustancia tiene su motivo de por qué te apasiona tanto. Casi que a uno puede que ni le gusta la sustancia realmente, es más lo que no te hace sentir, lo que te dopa, lo que te elimina esa sustancia. Entonces como que yo estoy en un ejercicio de darle sentido a muchas cosas que yo sentí que no tenían sentido, que pasaran, y yo siento que el aprendizaje es lo que puede darle sentido a eso, ¿sabes? Yo creo que en la vida pasan cosas injustas, pasan cosas que no deben pasar, o cosas que uno no entiende, pero uno puede darle sentido incluso a las cosas más gonorreas que pasan, ¿sabes? Y eso me parece lindo, me parece que es el poder transformador que tiene cada persona, es la parte de mago que tiene cada quien de transmutar esas experiencias en algo bonito o significativo. Entonces, bueno, entonces estoy dejando mi adicción por el cigarrillo, que pues sí, se sale de control. Entonces todo el tiempo ahorita me la paso como unos parillitos saborizados, chicles de nicotina. Me parece un proceso tan bonito, parece, o sea, como, porque esos procesos también te hacen crear una nueva identidad, ¿sabes? Antes yo era el que fumaba, entonces sí, ya no soy eso que soy. ¿Sí? Total. Parece muy interesante como todas estas muertes y nacimientos, como tú vas redefiniendo tu identidad con las cosas que te pasan, eso me parece también una chimba, ¿no? Pues eso es vida, vivir, morir, pues llega un momento que ya acaba, ¿sí? Ya no. Marica, no, yo digo que no, yo digo todo lo contrario. Una vez estábamos ¿Tú crees hablando, que te mueres? toda la vida, güey, te vas a morir toda la vida. No, sí, yo estoy de acuerdo, pero pues ya cuando se te muere el cuerpo, Ah, no, pues bueno, no, no sabemos, no güey, no sabemos, sabemos, eso no lo no sabemos. sabemos. Puede ser que se muere el cuerpo y uno se despierta No sabemos. en otro lado, o no, y ya, pues, no sabemos qué va a pasar. A mí eso me parece una chimba ese concepto del tu morirte para volver a nacer muchas veces en lo que conocemos como vida. Uf, Y me acordé mucho de una vez que estábamos, y todos hemos transitado por eso, pero nunca todos somos conscientes de esos nuevos renaceres, de decir como, espere, marica, hace un tiempo yo era así, o no sé si te ha pasado que tú ves una foto y dices como, marica, ese man, qué yo era ese piro. sí, no, entonces yo era ese marica, pero era como otro personaje dentro de la historia que estás viviendo hoy en día y es una gonorrea, weón. Una vez íbamos en un Uber y íbamos hablando de lo mismo con un pana y le causó tanta curiosidad a la señora, me acuerdo mucho que era una señora y me dice, ¿cómo así que uno se muere en vida? Mm, Y le contamos como todo este cuento y sí es algo que de pronto inconscientemente todos vivimos, pero como que a veces ni lo asimilamos. Sí, aquí voy a empezar a hablar de un tema que a mí me apasiona profundamente. Tomémonos este ron antes de empezar a hablar. Salud. Parce, es la mitología. Porque, a ver, bueno, una de las películas que ha visto, o las narraciones, no sé, cuenticos, pero hablemos más de películas. Entonces has visto que el héroe, o la heroína de una película, cuando está en un momento difícil, se muere o parece que se muere, ¿sí? Pongamos de ejemplo Harry Potter, ¿la Ok, viste? ok, ¿Sabes? ok, sí. Que parece que el man se murió y luego resulta que no, renace. Bueno, esto se repite
en las películas y en la mitología. Un ejemplo, Jesús, ¿sabes? Ujú. Ahí pasan estas historias. Y yo creo que esas cosas no son coincidencia. Esas cosas hablan precisamente de esas muertes y renacimientos que todos experimentamos. Que justo cuando tú te enfrentas en una situación que te hace morir, que tienes que aceptar, esto no fue para mí, esto no va a pasar, Ujú, esto se fue. ujú. Y eso se siente como morirse. Sí, literal. Eso es dolor. Sí, Duele. weón, Y es duele. como, y efectivamente creo que se está muriendo una parte de la identidad del que era ese que quería eso y que estaba en eso. Y va a nacer otra cosa nueva. Entonces por eso me siento un amor tan fraterno por la mitología, por las narrativas humanas, porque creo que es de alguna manera como nosotros nos hemos hablado a nosotros mismos a través de historias para decirnos, parece esto va a pasar. Esto hace parte del proceso que viene después de la muerte, renacimiento. Por eso me parece tan lindo como los humanos nos hablamos a nosotros mismos, las películas, los libros, donde se repiten todas estas figuras arquetípicas para darnos a nosotros mismos esa lucecita en esos momentos tan oscuros. Parce, que con ahora por ahí teníamos que hablar. Sí, güey. Es eso. Es eso. Es eso cuando lo que te decía, como de que verdad uno siente que la obra de la persona, de verdad, sí lo representa a uno. Y qué difícil es de verdad encontrar en otra persona o en la obra de otra persona esa representación del momento de la vida de uno, weón. Para bien, para mal. Es complejo, pero igual, uff, qué chimba. Sí, yo creo que cuando uno está sintiendo mucho, esos momentos así que uno tiene el sentimiento a Ujú. flor de piel, no sirve el ánimo, tranquilo, no, marica. Yo creo que en ese momento lo que sirve es algo que te haga sentir comprendido. Es eso alguien que te dice, parce, entiendo eso que estás viviendo. Me he sentido igual, eso ha pasado, lo siento. Eso es más, tú lo sientes más como, esa comprensión es re importante. Esa validación de las emociones Ujú. es todo. Y yo a eso es a lo que quiero o he dedicado mi obra artística, a la validación de las emociones. Porque creo que yo lo hablaba con una psicóloga y era como en momentos de trauma, cuando a alguien le pasa algo Ujú. y lo que genera que esa persona pueda llegar a superar eso, o cuando éramos niños, es esa validación emocional. Sí, como que en tu infancia que alguien te haya dicho como, ok, duele. Bueno, duele. Ah, sí, pobrecito. Bueno, ok, parémonos. A que no te pongan atención. Ay, es que se va a la mierda todo. O que te digan, ay, pero eso no es para tanto. Ay, se va a la mierda todo. Ujú. Diferentes cuando te dicen, reconocen, ah, sí, duele. Sí, pero bueno, parémonos. Entonces, por eso me parece tan lindo la validación emocional y hacerlo a través del arte. ¿Sí? Cuando tú te escuchas una canción y dices, puta, me siento recomprendido y la cantas y putas, te da escalofríos. Eso es lo que yo quiero hacer a través de la imagen. Y es bien curioso y me hiciste acordar de Wanda, que es como mi partner de trabajo y el man. Es un personaje muy curioso, güey. Pensé que Juan del de los videos chistosos. Me parece igual de chistoso, güey. Es una persona muy particular porque el man, tú lo ves, es una persona extremadamente feliz. El man es un man muy feliz. Pero, pues, acá vivo con el man al lado, es mi vecino. Sí. Y el man escucha música súper triste y vallenatos, rock, o sea, vainas re tristes que uno dice que hasta, a mí me gusta mucho la música, güey. Sí. Y le pongo mucha atención a lo que escucha la gente o en general a la música le presto mucha atención, inclusive a lo que vos escuchas le puedo prestar mucha atención y puedo como hacer un análisis del ser. Entonces un día como que me causó mucha curiosidad y yo le dije, marica, ¿tú por qué escuchas música tan triste, güey? Y el man me pareció muy curioso porque su personalidad, sus gustos musicales y me dice, marica, es que esa música, o sea, siento que la música cuando es más triste, tiene más sentimiento, güey. Entonces por eso es más chévere escucharla. Y tiene toda la maldita razón, güey. O sea, no hay nada más, o sea, son contextos diferentes, pero cuando tú ilustras algo, muestras algo, es como una canción que marica te pega, weón. Y es más impresionante llegar al hecho de tú en una sola imagen que ya veo, boom, de una, tan, me está generando una emoción. Y estoy diciendo como,
le está pegando. Y estoy empezando como a entender, ya que hemos hablado, de dónde vienen muchas figuraciones de tu obra, de personajes que has creado dentro de tu obra a raíz de lo que has vivido. Sí. De esos que me mencionabas, de tus viajes, Ujú. de que estabas de un lado para el otro. Sí, empieza como a recapitular y digo, claro, man, Tiene sentido. esa es tu gran canción, güey. Exacto, es una gran canción. Esa es tu gran canción. Esa es la gran weón. canción. Esa es tu gran canción. Sí, realmente sí. Y sabes que lo lindo que cada quien tiene su gran canción. Y eso me parece hermoso. Cada quien está componiendo su gran canción. Y creo que lo importante es la conciencia de eso. Que tú sepas que eres el que está componiendo la vuelta. Que eres el héroe, el protagonista de tu vida. Porque yo creo que es muy fácil olvidarse de eso. Es muy fácil. Yo creo que es cuando sufrimos tanto, cuando uno se le olvida que uno es el protagonista de su vida, que uno es el héroe de sí mismo, ¿sabes? Y me parece muy lindo como lo que cada quien hace con su vida, sus decisiones, y es la canción que está componiendo. Yo creo que los artistas tenemos algo muy a favor, ¿sabes? Que es tener un lenguaje como una herramienta para, ¿sabes? Como para darle flow a eso que está pasando, ¿sí me entiendes? Como es muy lindo tú a través de lo que sea como el baile, fotografía, el dibujo, escribir, lo que sea, que tú puedas ir documentando lo que le está pasando a ese protagonista, a ese héroe de la historia. Me parece tan lindo. Yo, independiente de lo que se dedique cada persona, yo creo que si es un ejercicio, no estoy diciendo como que todo el mundo tiene que dedicarse al... No, pero creo que ese es un ejercicio bonito, que alguien tome la herramienta artística con la que más resuene y la haga, ¿sí? Sin ninguna pretensión a voy a hacer, no, solo que la haga porque yo creo que desde niños cada quien tiene esa afinidad por algún lenguaje artístico. Hay niños que les gusta bailar, unos que les gusta el teatro, dibujar, bueno. Siempre hay cada niño que tiene una cosita por eso. Y creo que es una necesidad que va adquiriendo importancia mientras vas creciendo y te vas dando cuenta pues que no solo eres un ser que tiene que trabajar y ya, sino es un ser que tiene que expresarse, tiene que sentir. Entonces, amigos, esta es una invitación. Muy formal. Una invitación formal. A que hagan, sí, a que cojan un lenguaje artístico y lo hagan. Sí, sin llegar a pensar, no, tengo que hacerlo no, solo por expresar. Qué chimba. Qué chimba. Creo que es un mensaje bastante áspero. Y venga, creo que empezamos a hablar de un montón de cosas, pero no hemos hablado en todo este mundo que está dentro de este estudio. ¿Usted en qué anda ahorita? ¿Cómo, o sea, en qué anda ahorita? Como uno dice, como si el man abre un montón de galerías, promociona su arte, vive, o sea, es lógico que vive de su arte, pero también cómo ha sido como el tema de vivir del arte, ya cambiando un poco de tema, como el vivir del arte, qué está haciendo actualmente. Bueno, ¿cuándo sale este capítulo? Uy, ojalá salga pronto. Pregunta confrontante. Es que depende para poder contar lo que está haciendo. Pero No, yo creo que sí sale antes del proyecto que ¿sí? está. Sí, sí. Voy a decirlo de alguna manera. Y es no, estoy haciendo algo muy diferente a lo que normalmente hago. Me monté en una vaca loca, güey. Pero yo soy una persona que le gusta mucho esos retos. Pues, la aventura, ¿sabes? Como hacer algo, salir de tu zona. Entonces estoy haciendo un proyecto muy diferente que me está enseñando mucho. Que ahorita justo estamos hablando como la palabra mágica para mí que es proceso. Que yo creo que pues ahorita estamos de pronto un poquito como ansiosos y queremos ver resultados inmediatos. Y la medallita y ya. Pero no le damos tanta importancia al proceso. Lo que hay entre conseguir eso, ¿no? El proceso. Porque es lo que hace la diferencia entre todo. Entonces es un proyecto que me exige mucho proceso. Con putas. Demasiado Ok. proceso. Y todas las cosas que tienen proceso y son manuales te enseñan sobre lo que estás viviendo en tu vida. Así que, bueno, voy a contar un poquito. Tengo que tallar cosas y darles forma. Y solo ese hecho de tener un material, un bloque de algo y tenerle que quitar pedazos para que tenga una forma, a mí eso ya me resulta puta, lo más poético del mundo. ¿Sabes? Ok. Porque creo que es, volviendo a retomar el tema de las muertes y todo eso, creo Sí, que sí, sí. es lo que pasa a veces con la vida, ¿no? Que te coge a ti y te quita pedazos. Para darte esa forma que justo tú
pues tú quieres, ¿no? Y a veces todo se trata un poquito de dejarse quitar pedazos, aunque no sea cómodo ni chévere. Pero a veces es coherente con lo que tú quieres. Eso me ha enseñado el material con el que estoy trabajando. Marica, qué introspección tan gonorrea. Dentro de un camello. Igual está una chimba, güey. O sea, está aleta. No lo había visto de esa manera, pero sí. Sí, Carlitos, como te dije, a mí lo que me cuesta trabajo es volver de la introspección. Sacar una tallita de la Uy, qué gonorrea, güey. Y ya volviendo al otro tema de cómo ha sido como a lo largo de tu vida, cómo ha sido vivir como del arte, de decir, marica, no. O sea, vuelvo y hago acotación al tema de que la misma sociedad nos exige ser como competitivos, ¿sabes? Como en, oye, tienes que tener una carrera, tienes que tener una profesión, tienes que saber hacer algo para tener herramientas para poder subsistir en una sociedad. Sí, todo bien. ¿Cómo ha sido ese proceso de que tu herramienta fue tu refugio y que hoy en día sigue siendo pues prácticamente la misma? Y más en un país como Colombia, weón, donde nosotros no somos consumidores de arte. Sí. Vamos a tomarnos este ron para Para bajar ese trago amargo. Pues obviamente cuando tú dices quiero ser artista, tú sabes que los papás se preocupan como, güey, puta. Y lo entiendo. Sabes que es una preocupación genuina y entiendo. Eso fue saliendo del colegio. Mira que fue raro porque yo en el colegio creo que empecé a trabajar porque de una manera muy curiosa que yo empecé como a hacer caricaturas a mis compañeritos. Yo estoy en un colegio que se llamaba Centro Don Bosco. Vamos, Salesiana. Amo mi colegio. Y yo allá hacía como caricaturas a 1.000 pesos y como que empecé a entender como, puta, o sea, yo puedo ganar plata con esto. Que fue como una feria de la ciencia, estaba como en octavo. Y hice muchos dibujos, en un día hice como 100 caricaturas y yo dije, puta. Por acá es. Como que fui entendiendo eso. Y mis amiguitos me empezaban, sí, como, hágame la cartelera, sistema digestivo, tal. Mis primeras comisiones. Ok. Y empecé de repente a hacer cartas de amor para sus novias. Ajá. No solo a dibujarlas, a escribirlas también. Ok. Lo de poeta ya viene de chiquito también. Exacto. Y la conocí yo, no, Ana María, tal. Y como que todas esas cositas, pero marica, solo el hecho de que yo en esa época, no sé, me hacía 35 luquitas, ¿sí? Y con esa plata iba a galerías y me compraba una camiseta de una banda. Y para mí eso era como, puta, increíble. Pero ahí fue entendiendo como puedo comprarme cosas con lo que dibujo, ¿sí? Entonces como que yo, ok. Pero obviamente ya cuando se aproxima el tiempo de la universidad y toda esta vaina, pues yo no sabía muy bien cómo que estudiar, ¿sí? Yo sabía que me gustaba el resto dibujar y pintar y toda la vuelta, pero pues, y obviamente pues yo creo que esa vaina artística viene mucho de mi papá, porque yo creo que fue el primer artista que me inspiró, que hace mucho tiempo cuando yo era niño, cogí unos cuadernos de él, de cuando era niño y adolescente, que hacía dibujos y escribía poemas y para mí eso era la puta locura. Yo era como, puta, yo quiero hacer esto. Ese fue, creo que mi punto de partida. Tu referente más grande. Exacto. Y pues obviamente ya me iba a graduar, yo veía que mis amiguitos como que decían, no, yo quiero ser tales, ingeniero de tal, no sé qué, y yo como, yo quiero dibujar. Pero obviamente en el momento pues no había la posibilidad económica como de pagar una carrera ni nada de eso. Y me presenté a la Nacho y me fue como un culo. Ok. Fue demasiado mal, weón. Sí, o sea, yo... Y me acuerdo que yo decía que yo quería ser médico, ¿no? Ok. Pero si no pasé a artes, pues, amigos, mucho menos a medicina. De hecho, creo que es más difícil pasar a artes en la nacional. No sé, o sea, he escuchado que hay personas que dicen que pasar como a las artes manuales y eso como es más difícil en la nacional. No, ese puntaje era mucho más bajito. Ok. Pero no pasé. Igual yo también soy consciente y yo digo que solo es... Me acuerdo de cuando estaba haciendo el examen. Ajá. Pero cuando yo
A, B, C. Ok. O sea, tampoco estaba tan comprometido con la vuelta. Pero era como mi opción para poder estudiar, mi oportunidad de estudiar. Y pues no, pues no pasé. Ay, me preocupé muchísimo. Esos años fueron mucha, de mucha angustia porque era como, puta, ¿yo qué voy a hacer en la vida? Pero me acuerdo, pues entonces yo tenía una novia y yo siempre quise que ser mi referente más grande era como Kino, ¿sabes? Como yo quería publicar caricaturas en el periódico. Ok. Yo como que envié mi portafolio y no sé qué, pues obviamente no me pararon bolas a un periódico. Y ella me dijo como, no, pago una fanpage. Yo, bueno, como que voy a hacer mi propia columna de caricaturas en una fanpage de Facebook. Y como que la cosa fue cogiendo fuerza y la gente empezó a apoyar, comentaban cositas y como que les gustaba y eso me dio mucho moral, ¿sabes? Como cuando uno está empezando, parece una pequeña cosita te puede hacer sentir como, uff, parece bien, a alguien le gusta, ¿sabes? Es tan significativo eso. A veces un comentario te hace sentir como, uff, a alguien le gusta lo que hago. Y poquito a poquito fue como creciendo eso, fui entendiendo muchas cosas gracias al internet, ¿sabes? Como viendo ilustradores, viendo cómo cada quien lo hacía posible. Y dije, bueno, de pronto puedo establecer un proyecto donde hago trabajos comerciales y a la vez sigo desarrollando mi obra. Puedo ir haciendo eso. Y también por mi lado aprendiendo como de programas. Mi hermana es diseñadora gráfica que ha sido un gran apoyo en esto, o sea, es mi gran maestra. Y ella, pues yo aprendía mucho como sí, de programas. De hecho, cuando ella estaba estudiando diseño gráfico, y ella pintaba en Ecolin, yo me hacía al lado de ella y pintábamos juntos, como sus trabajos de ilustración. Y yo estaba muy chiquito y yo decía, uy, yo quiero hacer esto, ¿sabes? Entonces, ¿sabes? Eso me parece tan lindo. Y como en no subestimar esas pequeñas cosas que haces y te gustan tanto, porque es que ahí puede empezar una cosa que tú ni te imaginas, ¿no? ¿Sabes? Que realmente yo era un niño y imitando a mi hermana, pintando en Ecolín. Y hoy en día, pues mira, ¿sabes? He podido viajar gracias a eso, conocer lugares que antes veía por Google, imágenes, ir a museos a ver pinturas que yo solo veía así en un café de cuando tú pagabas una luca y mirabas cosas. Sí, sí. Cosas que veías ¿cómo se llama? En carta. Como ir a esos museos y ver en la vida real eso. Que me parece puta invaluable esa mierda, ¿sabes? Como, y a través de dibujos, a través de lo que te gusta hacer. Entonces, yo le tengo mucho respeto al poder de la pasión y al poder de solo tener una bala, Ok. ¿sí? Cuando solo tienes una bala, marica, cuando esta es tu oportunidad y ya. Uf, yo creo que detrás de eso hay una fuerza, una pasión muy grande. Entonces yo le tengo mucho respeto a eso. Bueno, a esa pasión, ese fueguito que te hace hacer todos los días así sea una cosita para que eso pase. Qué áspero, bueno. Y así hasta el día de hoy, a lo que ya hemos conocido. Sí, 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 sí. Dibujar todo el tiempo, ir creando como un lenguaje, un tono, una identidad de lo que es este proyecto artístico, que la gente vaya comprendiendo. De esto se trata lo que hace este man, ¿sí? Yo tengo una pregunta. ¿Desde el fanpage nace el proyecto Saco o eso ha ido evolucionando cuando sale Saco? Cuando le pone el asco. Ah. Va a servir otro para contar eso. Porque me imagino que es un alter ego muy diferente el de Saco a lo que me estabas mencionando ahorita Sí. del personaje que empezó su fanpage para coger fuerza y eso. Sí, yo creo que todo pasó muy al tiempo. Yo empecé a firmar como Saco. Yo creo que cuando salió una Saco, yo creo que tenía por ahí 13 añitos, 13, 14. Y pues para mí era como, pues llamarse Santiago Oliveros era como... ¿sabes? Y pues como uno va entendiendo como así, como que uno se pone un taxito, sí, como un nombrecito. Entonces yo me puse como Saco. En el colegio había como compañeritos que hacían graffiti y todo eso, me parecía como muy re áspero, tal. Es como que yo me empecé a aproximar a eso de una manera muy tímida. Luego, yo creo que ya tenía como, ¿cuántos años? 16, 15. Y ya tenía unos amiguitos de aquí del barrio, muy queridos. Uno es Harold y el otro era Juancho. Y Juancho, él firmaba como Razo. Y él le hacía graffiti y pintaba así. Y resulta que los tres andábamos aquí por el barrio en estas bicicletas, las monaretas, Monarch. Las pampanaderas que les decía. Sí. Y andábamos por el barrio haciendo travesuras.
Ok. Cabrón, no teníamos tres, cabrón tenía su bici. Creo que Harold le prestaba su bici a Juanchito. Y Juanchito, como que él le gustaba pintar así y tal. Y yo creo que las primeras veces que pinté así como una pared fue con él. Y para mí eso fue muy chévere, ¿sabes? Como una revelación muy bacana. Como el hecho de tú pintar, sí, como en algo que dibujaste en tu casa, o un bocetico, y pintar en la calle y que la gente lo viera, para mí era como, uy, puta, re áspero. Tremendo. Entonces, como que ahí, como que se abrió otro mundo, por así decirlo. Pero son momentos como que cuando tú estás viviendo, no sabes que estás viviendo el oro, o sea, como el tesoro de tu vida, ¿sabes? Esos momentos que son tan significativos, pero en ese momento lo estás como, parchado y ya. Pero después eso es como, uff, marica, quisiera poder pagar para ir allá, ¿sabes? Para estar en ese momento, porque eso realmente me hizo ser lo que soy hoy, como, uff, qué bonito es este peso, ese momento. Y como con unos vinilos todos vueltos mierda. Pintura de bachillerato. Sí, 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 como una pintura así. Unos tarros de pintura que vendían en la ferretería, comprimida, y los vendían como en unos tarros de café, de hecho. Ok. Pero bueno, momentos muy bonitos que bueno, que me hicieron tener como las inquietudes que tengo hoy en día y como los lenguajes que hoy tengo hoy en día, pues dependen mucho de ese momento, de esos momentos que viví hace mucho rato. Sí, igual eso es como la construcción de todo lo que uno es hoy en día y esas experiencias, nunca lo había pensado así, weón, pero sí es muy cierto. Uno hoy en día dice, nunca lo había pensado así, pero marica pagaría por, no por ver, sino por volver a vivir ese momento, weón. Es que imagínate, o sea, y yo creo que uno recuerda días muy puntuales. Sí, hay días en tu vida que te marcan, te marcan. Y a veces, no sé si te pasa a ti que tú a veces marcas tu vida en secuencias de lo que has hecho dentro de tu obra o lo que me mencionabas anteriormente, de momentos muy específicos. Estábamos pintando en tal lado y pasó tal cosa. Uf, lo recuerdo. Todo uno lo recuerda a manera de imagen. Sí, sí, De sí. imagen. Uy, pintamos tal cosa o dice tal cosa. Yo he llegado al punto de dar indicaciones de direcciones por tags o piezas de personas. Mm, Es como un tipo de memoria, ¿sabes? mm. Entonces, como bien curioso y sí hay muchos momentos que uno diría como marica, volvería a pagar por vivir ese Uf, momento. totalmente. Pero volviendo a la pregunta que me fui a la mierda. No, estabas en el hilo, estabas en el hilo. Sí, y bueno, como el tema de saco, tal. Yo creo que pues cuando uno está en la adolescencia, creo que es un momento en el que surge la sombra, porque si bien uno es niño y está conociendo el mundo, cuando tú eres adolescente, como que empiezas a salir y empiezas a darte cuenta que muchas cosas que te dieron quizás no eran verdad. Y empiezas como a reconocer cosas por ti mismo, empiezas a ver la parte oscura del mundo, ¿sí? Ya no eres un niño, ya no te están protegiendo de eso. Ya empiezas a ver, uy, hay maldad, pasa esto, empiezas a ver ese mundo oscuro. Yo creo que en ti mismo también empieza a surgir esa oscuridad, esa sombra, pues que es natural, ¿sí? Ajá. La luz implica sombra. Entonces, en ese entonces yo empecé como, es que yo me empiezo a revelar un poquito con todo este tema religioso y a escuchar música fuerte, pesada, como creo que esa era mi manera de fogar esa vuelta, que era justo lo que te contaba que estaba haciendo ahorita, que es, yo ponía mucha música fuerte y pintaba con un vinilo de 2.000 pesos que compraba en la miscelánea, papel periódico, forraba el cuarto, ponía música duro y pintaba. Y me dejaba, ¿sabes? Como me expresaba. Y yo como que empecé a como ver esa sombra y yo le puse un nombre, que es Asco. Ya era Saco, entonces nació Asco. También estaba un poquito empeliculado con el tema de Dr. Jekyll y Mr. Hyde porque leí el libro y dije, Ok. ¿sabes? Con este tema de los alter egos, pues también Fight Club, leí el libro. Ajá. Y yo como que, y yo también sentía como otra voz, otro hijo de puta ahí que decía cosas. No es normal, güey. Ajá, que cuando niño, pues obviamente un niño no tiene esos dilemas, güey. Yo creo que es algo que surge mucho en la adolescencia, como empiezas como a sentir todas estas vainas. Y en la adolescencia actuamos mucho por impulso. Creo que esa fuerza impulsiva, esas cuestiones viscerales y como esa atracción hacia lo oscuro, al Thanatos, como que ahí nació esa fuerza, como ese otro alter ego que es Asco. Era como Eros, Thanatos, Asco, Asco. Y en un momento empecé a afirmar mucho Asco y así, pero pues ya después era como consolidar el proyecto como la unidad de esas dos.
también empecé a tener como, hay que integrar estas dos fuerzas. Entonces saco asco, los dos juntos. O sea, son dos alter egos que conviven dentro de una sola misma obra. Sí, es como decir, para mí es como decir yin yang, ¿sabes? O sea, esas dos fuerzas que nunca están separadas, sino es la conciencia de que eso es lo mismo, siempre está junto. Pensé que era algo como más figurativo, pero sí tiene un gran trasfondo, weón. Sí. Ya para no seguir dando rol al tema. Es como la única sección que tiene el podcast. Y era lo que hablábamos anteriormente de que es una cápsula en el tiempo cuando lo llegues a escuchar en no sé cuánto tiempo, o si alguien lo escucha y es. ¿Qué te gustaría dejar encapsulado en este momento, en hoy? Uy, Lo que quieras, güey. O sea, puedes dejar un mensaje, ánimo Santiago, el mundo es tuyo, o huevón, me siento del orto, no sé, cualquier cosa lo que se te venga a la mente, o no sé si quieres darle algo emotivo a alguien, o sí. quieres decirte, huevón, la estás cagando. Eh, no sé, pues siéntete en plena libertad de dejar eso encapsulado. Uy, Carlitos, parece pues es que, o sea, más como algo muy importante. Porque yo nunca escucho estas cosas, o sea, como las cosas en de podcast y todo donde yo participo, porque escuchar míos para mí es una tortura, o sea, no me cada vez cuesta mucho, weón. Pero solo eso, por eso que hice, Ok. si quiero volver a escuchar luego, solo por eso. Y me parece una oportunidad muy bonita, ¿sabes? Y yo quisiera, y no solo para mí, ¿sabes? Quisiera decir que muchas veces pensamos que es la última vez de algo, ¿sí? La última vez que... La última vez que voy a amar, la última vez que... Sí, es como... A veces podemos ser como muy determinantes, muy tajantes con... No hay nada más después de esto. Entonces, lo que quisiera decir es como... La historia sigue, la aventura siempre sigue. Hay finales que parecen los finales, pero son renacimientos. Hay muertes que parecen la última, pero después de la muerte solo puede venir el renacimiento. Entonces, eso es lo que me gustaría decir, que la aventura es una cosa como una espiral. Siempre se recrea y siempre va pasando algo nuevo. Así que, así parezca que ya se acabó, que no viene nada nuevo, siempre vienen cosas nuevas. eh, Siempre dentro de ti se van a descubrir cosas nuevas, así ya parezca el final de todo. Que parece muy lindo ese mensaje, porque si lo vuelvo a escuchar o por si alguien está sintiendo que, marica, después de esto no hay ni mierda, quisiera decir eso. Después de esto hay mucho, va a pasar muchas otras cosas. Hay más después de esto. Sigo otra cosa. Eso es lo que quisiera decir. Bueno, parce, pues nada, yo creo que no queda nada más por decir, o sí, no sé. No, aquí Acá, podemos acá seguir. podemos seguir, pero no, obviamente no, tiene que ser un tiempo prudente. Parce, nada, muchas gracias por el tiempo, por el espacio, por abrirnos las puertas de tu estudio, por permitirnos parchar esta conversación tan profunda, llamaría yo. Sabía desde un inicio que iba a ser así y qué chimba que se haya dado así. Ni nada, weón. Espero que haya saco y asco para mucho más tiempo, que haya muchas más galerías, que haya mucho más trabajo, que haya muchos más proyectos más chimba y nada. Gracias. Carlitos, pero espera, antes de que lo acabes. Quiero darte las gracias, güey, porque para mí el trabajo que estás haciendo es importante, ¿sabes? Como todo lo que tenga que ver con memoria es importante, porque las cosas más importantes se olvidan muy fácil. Todo lo que tiene que ver con memoria, con recordar cosas importantes, yo creo que es un servicio importante. Entonces, gracias a ti por dedicarte a hacer esto, por recopilar los procesos de la gente y de alguna manera creo que estás contando tu historia a través de las personas que entrevistas. Pero pues, gracias, qué chimba. Entonces, gracias a ti por hacer esto. Gracias. Chao, chao. Chao.